Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí una vez más. Espero que tu copyright N teniendo un dúo genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que debo admitir, me tiene bastante intrigado. Se trata de Serkan Yağcı. Esos Serkan Yağcı. Y específicamente de nuestro secreto, confesiones impactantes reveladas. Copyright tale. Suena a culebru superíndice 3N turco su copyright, pero prometo que vamos a ir ese ayu del simple chisme. Vamos a analizar lo que este secreto puede significar y las posibles implicaciones de estas confesiones. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. Subo vídeos cada semana sobre temas variados, desde análisis de tendencias hasta reflexiones personales. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora vamos a desentrar más menos a este misterio. Bien, nuestro secreto, confesiones impactantes reveladas. La primera pregunta que se me viene a la mente es, ¿de qué copyright secreto estamos hablando exactamente? ¿Y lo que es importante por qué copyright estas confesiones son tan impactantes? Dependiendo del contexto, esto podrá significar muchas cosas. Podrá ser una relación superíndice 3N amorosa oculta, un negocio turbio, un problema de salud, o incluso, en el peor de los casos, algo mucho serio. Sin tener ese información superíndice 3N que el título, voy a tratar de hacer algunas conjeturas lo superíndice 3 gicas, basadas en lo que su copyright sobre la cultura popular y los tropos narrativos comunes. Cuando pensamos en secretos y confesiones impactantes, inmediatamente nos imaginamos drama. Y generalmente ese drama es relacionado con relaciones personales. Que mi primera superíndice 3 tesis es que Serkan Yağcı son dos personas cercanas, posiblemente una pareja, amigos íntimos o incluso familiares. Y este secreto tiene que ver con algo que poniendo a prueba esa relación superíndice 3N. Quizá uno de ellos ha estado ocultando algo al otro, algo que al ser revelado podrá cambiarlo todo. Ahora bien, ¿qué copyright tipo de secreto podrá ser? Podrá ser una infidelidad, por supuesto. Es el club psicosecreto que destruye relaciones. Pero también copyright N podrá ser algo menos obvio. Quizá uno de ellos tiene problemas financieros y se lo ha estado ocultando al otro por vergüenza o por miedo a ser juzgado. O quizá uno de ellos tiene un pasado oscuro que tratando de mantener enterrado, pero que inevitablemente sale a la luz. Otra posibilidad, quizá un poco menos dramática, pero igualmente impactante, es que el secreto tenga que ver con sus aspiraciones personales. Quizá uno de ellos más menos a con dejarlo todo y empezar una nueva vida en otro lugar, pero tiene miedo de contárselo al otro por temor a su reacción superíndice 3N. O quizá uno de ellos ha estado trabajando en secreto en un proyecto que podrá cambiar sus vidas para siempre, pero no seguro de si listo para compartirlo con el mundo. El copyright mino impactantes también copyright N sugiere que estas confesiones no son solo personales, sino que también copyright N podrán tener consecuencias muy amplias. Quizá el secreto afecta a otras personas, a sus familias, a sus amigos, o incluso a la comunidad en la que viven. O quizá el secreto tiene implicaciones legales o con diéresis copyright ticas. Pensemos por un momento en la palabra confesiones. Implica arrepentimiento, culpa, la necesidad de liberarse de un peso. Sugiere que la persona que confiesa ha estado cargando con este secreto durante mucho tiempo, y que finalmente ha llegado a un punto en el que ya no puede soportarlo ese. Ahora, sin ese contexto, es imposible saber con certeza de qué copyright se trata este secreto. Pero lo que podemos hacer es reflexionar sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en nuestras relaciones. Los secretos, por muy bien intencionados que sean, a menudo terminan causando ese daño más menos o que bien. Construir una relación superíndice 3N basada en la confianza y la comunicación superíndice 3N abierta es fundamental para que dure en el tiempo. Creo que lo que hace que este título sea tan atractivo es que todos, en cierta medida, nos identificamos con la idea de tener secretos. Todos tenemos cosas que preferiríamos mantener ocultas, ya sea por vergüenza, por miedo, o simplemente por privacidad.
Y todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a la difícil decisión superíndice 3n de si debemos o no revelar un secreto. Entonces, ¿qué copyright debemos hacer? ¿Debemos guardarnos nuestros secretos para siempre, o debemos arriesgarnos a las consecuencias y confesarlos? La respuesta, por supuesto, no es sencilla. Depende del secreto en sí, de las personas involucradas y de las circunstancias particulares. Sin embargo, creo que en la mayoría de los casos, la honestidad es la mejor política. Si un secreto es tú da un más menos ando una relación superíndice 3n, o si es tú impidiendo que seamos autocopyrighticos, entonces es probable que sea mejor sacarlo a la luz. Por supuesto, esto no significa que debamos revelar todos nuestros secretos a todo el mundo. Es importante ser selectivos y confiar en las personas que sabemos que nos apoyan y nos aman incondicionalmente. También copyright N es importante recordar que la confesión superíndice 3n no es el final de la historia. Es solo el comienzo. Después copyright S de la confesión superíndice 3n, es necesario trabajar para reconstruir la confianza, para sanar las heridas y para seguir adelante. Esto puede requerir tiempo, paciencia y mucho esfuerzo. Pero si ambas partes estuvieran dispuestas a comprometerse, entonces es posible superar incluso los secretos muy impactantes. Ahora, volviendo al tema de Serkan y UZG, me pregunto ¿qué copyright será lo que les espera? ¿Lograron superar este secreto y fortalecer su relación superíndice 3n? ¿O este secreto los separará para siempre? No lo su copyright, estoy seguro de que su historia nos enseña más menos algo importante sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones. En resumen, hoy hemos explorado el significado potencial del título Nuestro secreto, confesiones impactantes reveladas en el contexto de Serkan y UZG. Hemos analizado diferentes posibilidades sobre el tipo de secreto que podrá estar en juego y las posibles consecuencias de su revelación superíndice 3n. También copyright N hemos reflexionado sobre la importancia de la honestidad y la transparencia en las relaciones y sobre la difícil decisión superíndice 3n de si debemos o no revelar nuestros secretos. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y reflexivo. Me encantaría saber qué copyright piensan ustedes sobre este tema. ¿Tienen algún secreto que les gustaría compartir? ¿Creen que la honestidad es siempre la mejor política? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Si les gustó Superíndice 3, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que la vida es demasiado corta para guardar secretos. Sean honestos consigo mismos y con las personas que aman. Y recuerden, siempre hay esperanza, incluso en los momentos muy difíciles. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Asterisco asterisco asterisco. Pero espera, con acento más menos damos un poco de jugo a este asunto. Porque seamos honestos, el misterio es lo que nos mantiene enganchados. Digamos por ejemplo que Serkan es un reconocido arquitecto, famoso por sus diseños más menos vanguardistas y su impecable reputación superíndice 3n. UZG, por otro lado, es una talentosa pintora, cuya creatividad a menudo se ve eclipsada por la sombra de su famoso marido. Podríamos incluso aventurarnos a decir que existe una cierta tensión superíndice 3n entre ellos, una competencia silenciosa que nunca se verbaliza completamente. ¿Y si el secreto no es una infidelidad clásica, sino una revelación superíndice 3n sobre la autora de una de las obras aclamadas de Serkan? ¿Y si en realidad la idea original fue de UZG, quien, por amor o por presión superíndice 3n social, permitió superíndice 3 que su esposo se llevara todo el copyright rito? Imaginen el impacto de esta confesión superíndice 3n. No solo destrozará la imagen de Serkan, sino que también copyright N pondrá a UZG en el centro de la atención superíndice 3n pública, obligándola a enfrentarse a sus propios miedos e inseguridades. Pero las ramificaciones podrán ir aún de ese ayú. ¿Y si la obra en cuestión superíndice 3n es un edificio emblemático de la ciudad, un símbolo de orgullo nacional? La confesión superíndice 3n de UZG podrá desencadenar un
dalo político y social de proporciones a copyright picas. O tal vez el secreto es tu copyright relacionado con un trauma del pasado que ambos comparten, un evento doloroso que han reprimido durante aún más menos y que ahora amenaza con salir a la superficie. Quizás un accidente, una copyright dida, o incluso un acto de violencia del que fueron víctimas o testigos. En este escenario, las confesiones impactantes no serán solo una revelación superíndice 3N de hechos, sino también copyright N una catarsis emocional, una forma de liberarse del dolor y comenzar un proceso de sanación superíndice 3N. Pero este proceso podrá ser extremadamente doloroso y desestabilizador, no solo para Serkan y Uzge, sino también copyright N para su familia y amigos. Y hablando de la familia, copyright papel juegan los padres, los hermanos, los hijos en todo esto? ¿Es tú N al tanto del secreto? ¿Son CEU superíndice 3 implices o víctimas? La dinámica familiar podrá ser un factor clave en la forma en que se desarrolla la historia. Podríamos imaginar una madre controladora, obsesionada con la imagen pública de su hijo Serkan, dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger su reputación superíndice 3N. O un hermano envidioso, que siempre ha vivido a la sombra de Serkan y que ve en este secreto la oportunidad perfecta para vengarse. ¿Y copyright pasa con los amigos? ¿Son leales y comprensivos, o se aprovechan de la situación superíndice 3N para su propio beneficio? Podríamos imaginar un amigo cercano de Serkan, que conoce el secreto desde hace aún más menos y que se debate entre la lealtad y la obligación superíndice 3N de decir la verdad. O una amiga de Uzge, que la anima a confesar y a tomar el control de su vida. La clave, creo, es que el secreto no es solo un hecho aislado, sino una pieza fundamental de un rompecabezas mucho grande. Es el resultado de una serie de decisiones, acciones y omisiones que han moldeado las vidas de Serkan y Uzge y de las personas que los rodean. Y al revelar este secreto, no solo se exponen los hechos, sino también copyright en las motivaciones, los miedos, las esperanzas y los sueños más menosos de todos los involucrados. Es un acto de valentua, pero también copyright N de vulnerabilidad. Es un riesgo, pero también copyright N una oportunidad para la redención superíndice 3N. Ahora, medir UDN, adu superíndice 3 de quiero llegar con todo esto? Pues a que la verdadera pregunta no es L es el secreto, sino copyright vamos a hacer con con diéresis copyright L una vez que lo conozcamos. Porque al final, todos tenemos secretos. Algunos son más menos e insignificantes, otros son grandes y trascendentales. Algunos no saber un cuarto en zan, otros nos enorgullecen. Pero todos, en alguna medida, nos definen. Y la forma en que elegimos lidiar con nuestros secretos, ya sea guardándolos para siempre o compartir copyrightándolos con el mundo, es lo que realmente importa. Es lo que nos convierte en quienes somos. Así que la superíndice 3 vez que escuchen hablar de nuestro secreto, confesiones impactantes reveladas, recuerden que no se trata solo de Serkan y Uzge. Se trata de todos nosotros. Se trata de la condición superíndice 3N humana, de la complejidad de las relaciones, y de la importancia de la honestidad y la transparencia. Y ahora, Sukesu, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta exploración superíndice 3N del mundo de los secretos y las confesiones. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de sus experiencias. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse mis superíndice 3 vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo y su atención superíndice 3N. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Y recuerden, sean honestos, sean valientes y sean autocopyrighticos. Adiós superíndice 3S.